en las poblaciones donde la miseria se huele, la miseria se come, donde la comida es plato de lujo, donde el abandono es la prenda diaria que visten los habitantes de ese estado, de los más pobres de la República. Voy a dejar en el uso de la palabra para que nos cuenten pues, lo más breve posible, hasta donde nos permita el tiempo, antes de que inicie la asamblea de la reunión informativa de los jubilados, a nuestros compañeros, primero Germán Mesa y finalmente el compañero Ricardo Pérez. ¡Duro! Bien, camaradas, miren, las voces del dolor, la eterna esperanza, es el título del libro por el cual fuimos invitados aquí para un poco dar efectivamente, como decía mi compañero Manuel, algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido y que tuvimos fundamentalmente en la Caravana del Sur del poeta Cecilia de Paz con Dignidad. Y pues yo quiero de entrada decirles que este tipo de exposiciones a veces no son muy agradables decirlas, porque como bien lo dice el libro, tiene muchas voces de dolor, tiene muchas personas que están sufriendo y que aun y cuando nosotros estamos acostumbrados relativamente, porque el ser humano creo que no debe de acostumbrarse nunca a que tengamos que ver que diariamente asesinan en nuestro país a hombres, mujeres, campesinos, indígenas, niñas, niños, y que son cotidianamente secuestrados, asesinados, y que todos y cada uno de estos personajes que viven este drama en el país, pues tienen un sufrimiento, y un sufrimiento muy real, muy particular, que a todos y cada uno de nosotros nos afecta de una u otra manera. Y por eso digo que no es agradable en ese sentido, a pesar de que uno tiene mucho tiempo en esta lucha. Yo en lo personal quiero decirlo, cuando tenía de 18 a 20 años, 17, 20 años, conocí un compañero de lucha en una preparatoria popular que fue desaparecido y que incluso hasta la fecha pues no ha aparecido el compañero. Éramos compañeros de lucha, éramos compañeros adolescentes, éramos compañeros que estábamos por tener la vida que hoy en particular yo tengo, aquí en resistencia con el sindicato, el golpe fascista que nos dieron. Con todo esto y otras anécdotas personales que no es para que yo las platique aquí porque no es el caso, pero sí quería yo un poco decirles que para mí por eso es doloroso, porque aún y cuando esto tiene más de 30 años, la experiencia propia de la Caravana del Sur, donde visitamos 8 estados, visitamos Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla, y en cada uno de estos estados, pues bueno, visitamos algunas ciudades. Dentro de estos estados, y yo inicié diciendo el nombre del libro porque el nombre es atinado. Hay dolor cotidiano y constante. Yo nunca pensé, camaradas, que desde el inicio de la caravana en Cuernavaca, después en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, de entrada se da uno cuenta de que todos los participantes en los mítines de cada una de las ciudades pues son representantes de cientos de miles de casos a nivel de la República de esta política fascista de Calderón, que hoy no tiene ningún precedente en la historia de México respecto a la represión que se da en todo el país. Y también es importante porque yo quiero decirles que también he tenido la oportunidad de ir donde esta Cananea
y aún y cuando no participé en la caravana del norte, las experiencias que tuvimos también en esta ida cananea, en la primera sobre todo, nos damos cuenta que en Chihuahua la represión y la desaparición del pueblo en general, de la gente común y corriente, porque quiero que sepan, camaradas, que la gente que es perjudicada en cuanto a este sentido no son necesariamente luchadores sociales, que algunos se convierten en luchadores sociales posteriormente de haber sido secuestrado su hijo, su madre, su esposa, asesinado su hijo, en fin, es diferente, pero no son luchadores sociales la mayoría de los afectados que están en esta guerra sucia que Calderón ya declaró el pueblo. Y en Chihuahua hay hasta pueblos fantasmas. Nosotros cuando regresábamos de Cananea buscábamos dónde almorzar, y camaradas, en 2 poblados se metió el autobús en el que veníamos todos los del sindicato, que fuimos aquella ocasión, y en esos 2 poblados no había un alma. Pensando el operador del autobús que podíamos almorzar ahí cerca, se metió a ese poblado y resultó ser un pueblo fantasma. Y eso, camaradas, yo solamente, y lo digo sinceramente, lo había visto en las películas. Yo no había vivido esa realidad de conocer un pueblo fantasma por la misma represión que tiene el gobierno federal en las comunidades de Chihuahua. Además, nosotros vivimos otra situación ahí en particular, en donde cuando encontramos el lugar, las personas del negocio nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado. Nosotros éramos como 8 compañeros que estábamos ahí comiendo, y los dueños del comercio nos dijeron que dónde habíamos dejado el camión porque era muy peligroso andar, y eran las 9:10 de la mañana por esos lugares. Nosotros les dijimos que éramos del DF, que éramos del sindicato, en fin. Empezamos a platicar, nos dijeron, pues muchachos, no importa, así sean 8 o sean 10, aquí levantan a 8 y 10 gentes como ustedes, cobran el rescate, si el rescate se paga y los dejan libres ya ganaron, pero la mayoría de las veces el rescate se paga y no salen vivos, amanecen muertos, los asesinan. Ese es un pequeño caso solamente de lo de Chihuahua, y un poco quería introducir con la cuestión de la caravana del sur. En Iguala nosotros llegamos inmediatamente también a un local en donde nos dimos cuenta todos con asombro que el local en el primer meeting de Iguala era un centro nocturno, y todos nos quedamos así también viéndonos extrañamente, porque era obvio que estábamos en el interior de un centro nocturno donde obviamente están las chicas en la noche. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí en un lugar como este, en un acto político? Pues bueno, la explicación del poeta Cecilia ahí, camaradas, de entrada fue que el dueño del local era un doctor, la esposa lo había prestado, el doctor había sido secuestrado también meses antes. Hasta esa fecha no se sabía el paradero del doctor, y bueno, ahí se hizo el acto. Puedo narrarles uno por uno de los mítines que hicimos, camaradas, no terminaría evidentemente en unos minutos, pero sí quiero decirles que para nosotros fue muy incómodo todos los días escuchar un testimonio diferente de una mujer, de un padre, de una madre, de un trabajador, de un campesino, de un indígena, de un migrante. Porque también los migrantes tuvimos contacto con ellos desde que llegamos a la ciudad de Oaxaca, recorrimos Chiapas y estuvimos en Veracruz. Ahí, incluyendo Puebla, que fue el último mitin que hicimos de los estados antes de regresar al Distrito Federal. También tuvimos ahí el testimonio de un migrante que incluso llegó a hacer huelga de hambre en Puebla y que está vivo de milagro por la solidaridad del pueblo de Puebla, en donde él también, peleando sus derechos, ha sido amenazado de muerte, y él, con sus mismas palabras, nos narraba cómo había perdido compañeros que llegaron con él a este país y que habían sido asesinados, desaparecidos o se habían regresado a su país. En fin, llegamos también a las comunidades de los migrantes, como les decía,
El padre Solalinde también nos acogió en varios de los albergues que nosotros estuvimos, y todo esto es para que se den solamente una pequeñísima idea de lo grave que está en todo el país los levantamientos, las desapariciones, los asesinatos, la represión en general, y en donde obviamente los medios de comunicación, ningún medio de comunicación da cuenta de lo que sucede diariamente en nuestro país en ese sentido. Y ahí nosotros nos entrevistamos con el padre, nos enseñó un albergue en donde también hay que decirlo, tengo que decirlo, porque fue muy conmovedor, como les digo, cada uno de los mítines. Ese fue otro. Nos llevó a uno de los albergues donde llegan los migrantes, está un tren, a donde también ahí lo conocen como, tiene otro nombre ahí el tren cuando llega de la frontera, y se bajan, la bestia le dicen ahí al tren, porque pues también desgraciadamente ahí en el recorrido pierden los migrantes la vida en ese recorrido, ya sea porque se cae el tren, ya sea porque los bajan y los desaparecen, o ya sea porque cuando llegan a la comunidad y a buscar una mejor opción, pues también son levantados, desaparecidos o asesinados. Y yo tengo que decir que cuando llegamos a ese albergue nos comentaron que el día anterior, nosotros llegamos en la noche, habían llegado 2 chicas en la bestia, se bajaron y la segunda chica que llegó se cayó al bajar del tren, cayó mal, y el tren pues también pues la mutiló ahí, y la compañera también falleció en ese momento. Solamente unas horas antes de haber llegado nosotros también fuimos, si no testigos directos, también conocimos esa situación. El padre Solalinde pues tiene colaboradores. Cuando nosotros nos retiramos ya rumbo a Veracruz, después de haber visitado y él habernos albergado en varios lugares de sus comunidades, también uno de sus colaboradores cercanos, inmediatamente que la caravana del sur partió hacia Veracruz, fue violentamente golpeado, brutalmente golpeado el compañero, advirtiéndole que pues el acercamiento que tenía con la caravana de La Paz pues no era positivo para él, y esa era una prueba. Y la prueba fue pues que lo golpearon terriblemente, y esa fue una situación que conocimos después cuando llegamos a Veracruz. Como verán, hay esas y muchas más, como el padre que narra que a su hijo también lo levantan. Él no tiene vicios, es un joven de 18 a 20 años, un estudiante aficionado al ajedrez, que ha concursado en eventos nacionales y locales de su comunidad en el ajedrez y ha sido campeón. Y él estando en un parque tranquilamente sentado, llega la policía estatal, se lo lleva con el pretexto que ustedes quieran, camaradas. Una de las constantes que implica todo este tipo de narraciones que les estoy dando es que efectivamente, como Cuauhtémoc, que es el autor del libro por el que estamos aquí, dice muy claramente, y yo quiero que ustedes lo sepan y que lo tengan y que se lo lleven muy, muy claro. En toda esta situación están involucrados directamente las policías estatales, la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Y tienen los familiares, los afectados, pruebas reales de los levantamientos, secuestros y asesinatos de sus familiares y conocidos, y el gobierno federal y los estatales no han hecho ni harán absolutamente nada para aclarar esos crímenes, esas desapariciones. Todo esto, camaradas, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, que también mi compañero Cuauhtémoc aclaró la relación que hay y el proteccionismo que hay hacia el Chapo Guzmán, hacia ese cártel de la droga que realmente sigue operando y que no es más que un pretexto para reprimir al pueblo, la salida del ejército en las calles. Hay muchas cosas que pudiera yo decir,
no puedo extenderme mucho, falta mi compañero Ricardo Pérez, podría decirles más. Sin embargo, quiero decirles que también, y lo voy a decir públicamente, no voy a decir el nombre porque no tengo la autorización de mi camarada, pero también nosotros en la Resistencia ya sufrimos, en particular en mi sección, en la sección de operación, esa represión generalizada que se vive en el país por parte de uno de mis compañeros que en plena resistencia desaparecen a su hermana, y hace unos días nos comenta el compañero que ya le dicen, después de un año, que ya saben dónde está su hermana, pero su hermana, camaradas, fue asesinada y todavía no le dicen en dónde está. Yo no quiero darle los datos porque no quiero perjudicar las investigaciones y el proceso que está llevando, para que ojalá el compañero le puedan entregar el cuerpo de su hermana por fin, después de más de un año de una angustiosa búsqueda. En este sentido, también quiero yo concluir que aparte de la resistencia, del golpe fascista que nos dieron, seguimos viviendo la política represiva de este gobierno hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas, hacia nosotros como trabajadores, y que lo estamos viviendo en carne propia, y que seguimos viviendo esta situación, que tenemos que tener claro que seguimos y tenemos que seguir organizados y resistir hasta la victoria, camaradas, aun y cuando este gobierno nos odie. Nosotros también tenemos que tener un odio de clase hacia la burguesía, y ese odio de clase lo tenemos que traducir en la organización real, en la unidad de nuestro sindicato, para lograr la victoria. Muchas gracias, camaradas. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. Primero, agradecer la invitación a estar en la presentación de este libro, a la Secretaría del Interior y al autor principalmente. Y bueno, yo, como diría mi abuela, hablaré poco para que se entienda bien. Primero, compañeros, creo que estamos aquí en la presentación de un libro que no debería de existir. Estamos dando testimonio de testimonios que no deberían de existir tampoco. Los números son fuertes. 50,000 muertos. De estos 50,000, 4,000 son niños. 15,000 desaparecidos. 1,000,000 de desplazados. Este libro no debería de existir porque no deberían de existir nunca los desaparecidos, nunca los torturados, nunca los secuestrados. Sin embargo, es el país en el que vivimos, camaradas, y por eso es importante, y de ahí la labor del compañero Cuauhtémoc, hay que dar testimonio de estas circunstancias, porque el testimonio nos da memoria, y la memoria nos permite seguir luchando hasta encontrar a cada uno de las víctimas de la violencia del Estado. Pero es necesario, compañeros, decir una cosa. En esta experiencia que tuvimos en esta caravana, aprendimos claramente que lo que sucede en nuestro país es una violencia de Estado, orquestada por el gobierno, planificada y con objetivos claros. Porque la violencia de Estado no solamente es aquella que secuestra, tortura, mutila o desaparece, sino aquella que despoja de los derechos y aquella que viola las normas, que viola las leyes y rompe el tejido social. Por eso el SME se hizo presente en estas caravanas, porque el sindicato es víctima y nosotros somos víctimas también de esta violencia de Estado. El movimiento de Sicilia, y es al que me quiero referir, ha dado vida, ha dado voz a muchas víctimas que no tenían voz. Pero también hay que decir, compañeros, que el movimiento de Sicilia es un movimiento muy limitado. Es un movimiento limitado porque desde mi punto de vista se queda en la victimización. Es un movimiento limitado porque solamente ve a las víctimas como víctimas de una casualidad y de una violencia como si no tuviera un origen y una razón de ser. Es por eso, compañeros, que es importante este testimonio que Cuauhtémoc da en este libro. Es por eso que es importante que quien pueda tener acceso a él lo obtenga,
porque da memoria, compañeros, y porque da claramente una idea del nivel de violencia que se vive en nuestro país. Hasta hace unos días, varios de estos compañeros que participaron en esta caravana, hoy 3 de ellos han sido o secuestrados, o asesinados, o desaparecidos. Está el caso del compañero líder comunero de Michoacán, que el día de ayer fue levantado por un grupo paramilitar. Está el compañero Nepomuceno, el cual fue asesinado en Sonora hace unos días, y con el cual el compañero Germán y yo tuvimos la oportunidad de convivir de manera cercana en la pasada caravana. Es decir, compañeros, la violencia de Estado nos afecta a todos, a los que han desaparecido un familiar, a los que extorsionan a su negocio, a los que nos arrebatan el trabajo violando toda norma establecida. Yo quiero concluir, compañeros, mi participación en un reto para nosotros claro. A 2 años de resistencia debemos de haber aprendido que tenemos que ser solidarios, que tenemos que juntarnos con otros movimientos, que tenemos que estar codo a codo con otras causas, porque si no, a todos, a unos y a otros, nos va a llevar la tristeza. Es por eso, compañeros, que es importante saber qué es lo que está sucediendo en otros estados de la República y a partir de saber ser solidarios con estos movimientos. Yo concluyo mi participación llamándolos a una reflexión. 50,000 muertos, compañeras y compañeros. Yo pido que hagan un ejercicio de imaginación y que puedan ustedes poner uno encima de otro 50,000 cadáveres. Es realmente aterrador. Este país no merece esta violencia, este pueblo no merece esta violencia. Solamente siendo solidarios con otros movimientos, solamente siendo sensibles con lo que pasa en nuestro país, podremos asegurar el triunfo de nuestro movimiento y el rescate de esta patria que se está cayendo a pedazos. Muchas gracias por su atención, compañeros, y no olvidemos que es la solidaridad el único hilo conductor que lleva a los movimientos a la victoria. Muchas gracias. Bien, compañeras y compañeros, pues antes de agradecer su atención, queremos señalar que aquí nuestra compañera que está aquí en la esquina, Luz, ahí pueden ustedes adquirir este testimonio, insisto, desgarrador, de la tragedia de miles de mexicanos que han visto a sus familiares caer en esta espiral idiota de violencia. Y decirles por último, 150 compañeros, y decirles por último que de este testimonio tenemos que aprender algo. Nosotros tenemos, insisto, la fortuna de ser parte de un gran sindicato